El contexto histórico de la obra de Bourdieu pasa por varios periodos fundamentales: la Europa de la posguerra y la reconstrucción, el existencialismo de París, la guerra de Argelia, las revueltas estudiantiles de los años 60, los movimientos antiglobalización de los 90. Dentro del contexto intelectual podemos encontrar la fenomenología y el existencialismo de los años 50 de Heidegger y de Sartre, y el marxismo y el estructuralismo de los años 60 de Levi-Strauss y de Luis Althusser. Me atrevo a decir que a Bourdieu lo podemos situar dentro de la imagen del intelectual francés comprometido, como Zola, como Sartre, como Foucault. Entonces, para adentrarnos en el pensamiento de Bourdieu, pensemos que estamos en una época donde se quieren implementar los estados de bienestar, donde se busca la democratización en todos los sentidos y donde hablamos que se empieza a dar la descolonización de África y la descolonización de Asia. Estamos en un periodo de rebeldía que lo podemos ver con los movimientos estudiantiles y también con los apoyos a las diferentes guerras, por ejemplo, la guerra de Argelia en Francia y posteriormente la guerra de Vietnam, donde se ha involucrado a los Estados Unidos. Entonces, para Bourdieu, estos tres obstáculos se vuelven un ciclo. Al principio, los niños, como no tienen el capital lingüístico para aprender lo mismo que sus compañeros que sí lo tienen, se empiezan a ir eliminando, de manera que cuando van avanzando de grados, cada vez hay menos alumnos de clases bajas. Con esto también se da un proceso de relegación. Aquellos que sí logran avanzar de grados empiezan a reprobar en muchas ocasiones, y cuando esto se da, dejan de convivir con los niños o con los jóvenes de sus mismas edades. Por lo tanto, empieza a tener un sentimiento de fracaso, y además, como la educación no se la dan particularmente pensando en su edad, sino en la del resto, se empieza a sentir cada vez más desfasado. Y por último, nos habla de un proceso de aculturación, que significa que todos estos alumnos entonces necesitan adaptarse a la cultura de los otros, y este proceso de adaptarse a una cultura nueva, algo que no están acostumbrados a vivir, hace que no tengan las mismas facilidades de aprender de los que siguen, y tiene un proceso de desfase todavía más grande. Por eso al final muchas veces acaban muy pocos hijos de clases bajas estudiando en las universidades, porque además sienten que la escuela no es parte de su cultura, no quieren sentir ese fracaso terrible de no poder estudiar. Entonces, ¿qué podemos hacer con este problema? A pesar de que durante los primeros años se catalogó a Bourdieu como muy pesimista y se mencionaba que tal vez veía como que este cambio no se podía dar, en los últimos años de su vida se enfocó en tratar de dar algunas soluciones a estas problemáticas. Algunos de los especialistas en su obra nos mencionan que un primer paso como solución es evitar que la escuela sea una institución esencialmente meritocrática y que deje de buscar o de difundir esa supuesta igualdad de oportunidades, porque de esa manera refuerza más las diferencias. Otra de los argumentos que nos mencionan es que Bourdieu decía que durante los primeros años de formación se debía buscar una igualdad en la cultura, en el lenguaje cultural de todos, para que cuando después avanzaran en los conocimientos pudieran estar avanzando de la misma base, para que no se esforzaran estas diferenciaciones, de manera que pudieran tener todas las mismas oportunidades finalmente. Y una tercera idea que nos menciona Bourdieu es que dice que se le debe ofrecer a todos los profesores de todas las disciplinas herramientas de la sociología de la educación y de la historia, para que de esa manera tengan conciencia de cómo enseñan y cómo evalúan a sus alumnos. Evitar algunos de los insultos o algunos de los comentarios despectivos que pueden hacer por no tener las mismas capacidades cuando llegan a niveles más avanzados, y de esa manera saber qué efectos sociales tienen sus acciones pedagógicas.